WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear porque él tiene mucho más que decir que solo... Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokeybear.com para obtener más información. Presentado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, su ingeniero forestal, estatal y el Ad Council. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. La mejor música que aquí nunca habías escuchado. Más 100.7. ¿Te gusta lo que escuchas? Comunícate con nosotros al 407-505-107. 407-505-1007. Danos tu opinión o sugerencias de cómo te podemos dar más. Y gracias por escuchar Más 100.7. Más 100.7. música nueva. Descúbrela solo aquí. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes como todos los días, lunes y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM. Si está en la ciudad de Orlando, sencillito, nos puede sintonizar a través de ese dial 100.7 FM desde el norte, digamos Sanford, al este Oviedo, Downtown, Aeropuerto Internacional de Orlando y adyacencias. Si está en Kissimmee o al oeste, al extremo oeste de la ciudad, pueden escucharnos totalmente en vivo a través de www.más100fm.com o a través de nuestro fanpage en Facebook, Más 100 FM, esa es otra opción. Y por supuesto a través de nuestras redes sociales, y el día de mañana en nuestro canal en YouTube, Caja Musical o Caja Musical Radio, nos pueden buscar de esa manera y suscribirse con la campanita. Nuestras redes sociales, @más 100 FM, @caja musical _ para este programa. Hoy 9 de septiembre del año 2025. Había amenaza de lluvia como ayer en la tarde noche, pero bueno, hoy no se materializó y bastante calor, aunque tráfico bastante relax para ser comienzo de semana o comienzo de semana con muchísimas noticias. A 2 días, por cierto, el aniversario del septiembre 11 o 11 de septiembre. Bueno, todos recordamos lo que sucedió en distintas ciudades, principalmente en Nueva York y en las Torres Gemelas. Pero bueno, estaremos hablando de eso y más con nuestro invitado de hoy. Ya lo voy a presentar. Él es el director de Venezuela Libre News, medio amigo que está haciendo un gran trabajo con, bueno, visibilizar no solo temas políticos, sino la diáspora y las cosas positivas de la comunidad venezolana que se vive principalmente en la Florida. Y por supuesto, sin dejar de un lado el tema político y sus caras, que son muchas y muchas dándolo todo desde hace muchísimos años, tanto en Venezuela como hoy en día en el exterior. Estaremos hablando entonces con José Gregorio Matute. Me alargué y hablé de Venezuela Libre News, pero bueno, él es el director, su director. Y bueno, vamos a compartir esta agradable hora acá con José Gregorio. Vamos a estar los dos acá y los dos en pantalla. Bienvenido, José Gregorio, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te va? Compañero de lucha de la primaria, y después de eso seguimos, a pesar de que esa lucha fue para decidir quién iba a
a llevar la primaria, que fue María Corina, y en ese caso terminó siendo González Urrutia. Fuimos hilando y hoy en día trabajamos juntos no solo en medios, sino también en esa lucha de rescatar a nuestra Venezuela. Sí, señor, esa lucha política que muchas veces, lamentablemente e injustamente, es mal vista por algunos, pero bueno, es parte del oficio, como dicen, y siempre feliz de seguir y con mucha convicción, ¿no? Para que algún día podamos volver a tener una Venezuela libre, y vamos a hablar precisamente hoy de medios, de Venezuela Libre News, por supuesto de ti, y también vamos a hablar de las notas más importantes que ha habido, porque vaya que hay noticias, ¿no? En la actualidad, y referente a Venezuela, por lo menos, o particularmente ya del fin de semana para acá ya hay unas cuantas. Entonces, bueno, bienvenido nuevamente. Y bueno, conversemos cómo nace Venezuela Libre News y con qué objetivo inicial o con qué objetivo lo creaste, ¿no? Gracias. Ignacio, cuando después de la primaria quedó como ese gusanito de que hasta ahí no iba. Fueron las elecciones del 28, donde tú y yo estuvimos completamente involucrados con el Comando con Venezuela, y sentí que había una necesidad de información acerca de política de Venezuela. Entonces, ¿qué mejor que pensar en el resultado, que era tener una Venezuela libre? Y junto a mi amigo Juancho Hernández, decidimos, él es diseñador gráfico, empezamos a hacer una revista. Y la revista generó que tenía un canal digital, una forma digital de poder ver esa revista, y decidimos llevarla a un Instagram. Y hoy en día, ese Instagram, Venezuela, VZLA Libre News, es una ventana, no solo para hablar de la situación política de Venezuela, sino sensibilizar a los que estamos en la diáspora, alrededor de todo el mundo, que puedan ser vistos a través de este Instagram, de su lucha, en donde las estén dando. Yo tengo personas en diferentes entrevistas que no solo son de Florida, sino también de diferentes partes de Estados Unidos. En los Estados Unidos. Pero también ya he tocado fibras en otras partes de Europa, de tal forma de que podamos llevar ese mensaje de rescate de lo que buscamos finalmente, que es tener a esa Venezuela libre. Libre, claro que sí, ¿no? Por eso, cuando hacía la presentación, mencionaba, ¿no? De rescatar las cosas positivas de nuestro gentilicio, de los venezolanos que nos encontramos fuera. Y no necesariamente es solamente referente a la política, obviamente. Y te hemos visto ahí en varios lives y varios reels tocando distintos temas, ¿no? Sí. El nombre está genial, el nombre de verdad que fue un gran, muy buena escogencia ese nombre, por lo que representa, ¿no? Para nosotros como venezolanos, para esos cercanos a 8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera, el hecho de volver a tener una Venezuela libre, ¿no? Y lo que siempre comento yo, hace tiempo, hace unos par de meses quizás, estaba por acá Melanio Escobar, buen amigo, periodista, luchador por los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de él también hoy. Pero yo le comentaba, y cada vez que tengo un comunicador sentado conversando conmigo, hago esta reflexión. La responsabilidad que conlleva comunicar algo. Así, no importa, si uno sea un universo, una ventanita con 2.000, 5.000, 7.000, 1.500, o los grandes que tienen cientos de miles de followers, pero uno tiene una responsabilidad con esa gente que lo sigue. Y uno ve que lamentablemente, sin citar nombres, etcétera, se ha convertido hoy en día, hay mucha irresponsabilidad, ¿no? A la hora de manejar, sobre todo cuando hay un tema, un breaking news, una noticia de última hora, y bueno, la gente empieza, pero ¿dónde verificaron eso, no? Y luego fallan también en el tema de que, bueno, debería haber una responsabilidad de decir al día siguiente, mira, discúlpenos, de manera errada dimos una información que no era, pero no, eso tampoco llega. Entonces, ¿cómo estás tratando de, y sé que lo estás haciendo porque te sigo y bueno, y hemos compartido y he estado en tu programa,
¿Cómo cuidarse de eso, no? Mira, sin duda que las redes sociales es una forma de comunicarnos, pero también ¿qué transmites o a quién llegas? Porque todos hoy en día tenemos un teléfono en la mano y si vamos por la red social más amigable que es Instagram, enseguida sale una noticia y eso es pólvora, se riega inmediatamente. Entonces la gran diferencia que hace unos de otros no es solo la fuente de la información, es la forma en que transmites la información. El estilo viral, por supuesto, es el amarillismo. Correcto. El que te genera... y lo digo a título personal, no iba a decir detesto porque es una palabra muy fuerte, pero en el cual no me gusta para nada, ¿no? Pero lamentablemente genera muchos clics, que mucha gente lo que busca es eso, ¿no? En vez de transmitir las cosas como son. Mira, esto me recuerda, yo tuve una entrevista con Marian Valero. Ok. La periodista y actriz, pero sobre todo luchadora por los derechos humanos. Y ella me decía, si nosotros cada uno de los que tenemos la oportunidad de transmitir, pensáramos no en seguidores, sino en que la persona sienta confianza con el medio, lograríamos que las cosas no tuviesen tanta tergiversión. El problema es cuando la gente cae en publicar algo que obviamente no fue verificado, sí. Cae en los, yo no voy a decir extremismos, pero en el fanatismo de uno u otro bando. Obviamente en Venezuela estamos curados de eso, tenemos 20 y tantos años y nos llevó a lo que tenemos, pero lo veo con preocupación en las redes sociales. Muchas veces, muchas personas, inclusive que conocemos y amigos en común, etcétera, pero de repente lanzan unas cosas no verificadas o en un tono, o es que yo soy muy clásico, no sé, pero el tono soez no me gusta para atacar a alguien que de repente cae en lo personal, etcétera, porque estamos haciendo lo mismo que criticamos, lo mismo que hacen ellos. ¿Sabes qué he aprendido con esto de las redes? No necesariamente necesitas tener la última noticia para que todo el mundo sepa que tú eres el que lo viralizaste. Es más ético, y ahí es donde empieza un poco la responsabilidad de que tú lo que digas genere credibilidad, y esa credibilidad o confianza solo se logra con que la persona que está escuchándome sienta de que lo que transmite o el emisor realmente está con un lenguaje que sí lleva una pauta, un estudio, digamos, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando tú empiezas a hacerlo como de una manera orgánica pero profesional, eso se nota enseguida. Y una de las cosas que me preguntas por los programas, yo cuando invito a alguien a un programa, le digo, vamos a hacerlo lo más orgánico posible. No entremos, así como lo estás haciendo tú muy bien, por cierto, me encanta. Donde lo llevas a que fluya, que se vea natural, que no se vea acartonado, que se vea como previo un estudio para que la gente tenga una narrativa. No, que sea lo que la gente siente, lo que ve. Y eso es lo que debemos de buscar. No contaminar, sino más bien preservar esos principios que mucha gente está ávida de que sea honesto la transmisión. Me permito leer algunos comentarios por ahí. Bueno, nos mandan saludos desde Quebec, nos dicen también excelente, gracias, y hay uno que es una pregunta y la voy a leer con nombre y apellido porque es una pregunta. Lo dice Carlos Delgado, saludos de Washington DC. Charlie me pone acá una pregunta al señor Matute. Charlie, bueno, no sé si era conmigo, pero Ignacio, en todo caso, gracias por la pregunta. Dice una pregunta al señor Matute: si salimos del régimen mañana, ¿él estaría dispuesto a volver a Venezuela a reconstruir esa bella patria? Muchas gracias. Ahí te dejan esa pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, primero un saludo a Carlos, que está en Washington y que esté en este momento escuchándonos o viéndonos en un futuro. Yo creo que la pregunta nos la debemos de hacer no solo a mí, sino a todos los venezolanos.
el país va a necesitar una reconstrucción, y esa reconstrucción está en esa experiencia que cada uno está teniendo, esos 8 millones de venezolanos alrededor del mundo, que van a ser necesarios. Yo creo que el llamado está a la reconstrucción. El país necesita de cada uno de nosotros. Y el aporte, ya sea profesional o de experiencia, va a ser necesario. Por lo tanto, voy a extender más esta respuesta. La Venezuela que está por llegar va a necesitar de esa sangre joven, de esa gente que su tierra la anhela, que tuvo que abandonarla, como yo, como Ignacio o como tú, pero que está solo para ser arada. Ahí vamos a reconstruir todo. Fíjate que bien interesante porque además de que Venezuela obviamente nos va a necesitar y, Sí. bueno, y va a necesitar de sus hijos que están en el extranjero, también va a ser una tierra de muchísimas oportunidades, porque hay mucho que reconstruir, hay mucho que invertir, tanto obviamente el que tenga recursos económicos, perfecto, pero también en lo humano. Como bien dices tú, en la experiencia que hemos adquirido cada uno en distintos campos, bueno, yo estoy seguro que tú, al igual que yo, siempre fuimos respetuosos de la ley y de las leyes de tránsito y de no botar basura, pero gente que quizás no tenía esa cultura hoy en día, viviendo en Europa, viviendo acá, en Canadá, donde sea, adquirió otra cultura y un amor aún más profundo por su tierra. Entonces todo eso va a ser positivo, ¿no? Todas esas cientos de miles, o esperemos que millones, que decidan regresar, y los que no, bueno, que puedan visitar su tierra cuando quieran, ¿no? Mira, Sin restricciones. Siempre lo digo a lo interno, el tiempo de Dios es perfecto, y el llamado es a cada uno lo que pueda y sienta. Yo te aseguro que el que quiere reconstruir a su país, no solo porque está cansado en el país donde se encuentra, va a regresar, pero va a ir con un aporte de cultural de esa nación, el que lo hizo crecer, porque cada uno de nosotros no somos el mismo que es cuando estábamos allá, que emigró. Yo en mi caso ya cumplo 8 años, y en 8 años he acumulado más... Cana como yo. No, pero más ganas de que las cosas como estaban en el país no se lleven. Que las cosas empiecen a ser más respetuosas, funcionen de mejor manera, etc. O digamos, este aprendizaje, en este caso que estamos en Estados Unidos, donde un sistema nos enseña a cumplir normas, Uh-huh. a que la ley existe, los poderes están cada uno independiente del otro. Eso va a ser clave en ese cambio de esa tierra, como llaman María Corina, tierra de gracia, tierra por abonar, tierra por fecundar. Y de oportunidades, claro que Así sí. va a ser. Hablando un poco, bueno, ¿no? Y en tu caso, leyendo un poco tu biografía, bueno, ya lo habíamos compartido en algún momento, pero como ingeniero civil, graduado de la UNIMED, de donde se graduó mi esposa, por cierto, en administración, como ingeniero civil también vas a tener bastante trabajo si decides dedicarte a ello, ¿no? Porque, bueno, va a haber mucho que hacer. Yo estaba ejerciendo cuando me vine. Okay. No, 30 años ya de graduado tengo. Y cuando decido emigrar por las razones del país y la persecución sobre todo. Porque, bueno, al comentarlo acá, tú representas al Partido Proyecto Venezuela, Sí. acá en la ciudad de Orlando, junto con el buen amigo Abdón Vivas. Vivas. Y obviamente, bueno, todos conocemos el tema político en Venezuela. Yo represento a Voluntad Popular. Y bueno, todos sabemos, ¿no? El tema de, bueno, algunos lo llaman disidencia, otros lo llaman oposición. Yo lo llamaría Llámalo gobierno, el liderazgo. porque vamos Esperemos a que empezar. pronto sí sea. Yo lo llamo liderazgo democrático, ¿no? Y es un tema complicado. Y comencemos por ahí, porque eran varios de los puntos que tenía anotados. El tema de los presos políticos, ¿no? Qué drama, y que nos ha tocado muy de cerca a todos, creo yo, de una u otra manera, amigos directos, compañeros de partido
muy cercano, como el caso nuestro con nuestro hermano Freddy Superlano, que bueno, tiene ya un año detenido, y esa nueva detención, que es la segunda que sufre, fue menos de 2 semanas luego de un viaje que hizo acá a la ciudad de Orlando, y en el que compartimos en medios de comunicación, en que organizamos una rueda de prensa, etcétera, y 2 semanas después, y ya lleva un año detenido. El caso de Luis Omasa, que estuvo también en el exterior, en España, y también fue detenido al regresar. El caso de tantos activistas de Vente Venezuela, por ejemplo, detenidos obviamente sin ningún tipo de prueba y delito cometido, y parece que la llamada puerta giratoria, ¿no? Eso yo lo conversaba con Melanio precisamente, sueltan 13, pero agarran 13 más. Para ellos somos los venezolanos de oposición simples piezas de canje, ¿no? Solo por pensar diferente. Sí. Pero tú no sientes que va a pasar. Obvio. Todos los que estamos acá o nos están escuchando, va a pasar. Y yo lo agregaría, está pasando. Está pasando en el Caribe, cosas. Está pasando hoy. Ya íbamos a entrar a lo del Caribe, pero te me estás adelantando. Quiero leer un momentito a Carlos, que ya nos respondió. Okay. Dice: gracias, Ignacio, por tu gran trabajo, llevando tu programa de grandes personalidades en este gran compromiso por nuestra gran nación. Dios bendiga a Venezuela libre, claro que sí, amén, que así sea. Muchas gracias, Carlos. Los presos políticos, bueno, es un tema duro, un tema que no podemos, o sea, los venezolanos, sobre todo los que estamos en el exterior, somos su voz y la de sus familiares que están allá, que por temor no pueden hablar. Y es algo que yo siempre trato de, obviamente cuando hay alguien relacionado a la política y a los medios sentado al lado mío hablando en la radio o por redes sociales, siempre es un tema que toco, porque sin duda alguna no podemos permanecer callados, ¿no? Entonces, nosotros somos la única voz que tienen. Y cuando uno va a medios de comunicación social, de televisión abierta acá, es un tema que siempre mencionamos por ello, ¿no? Porque, y en el caso de Freddy, alguien muy cercano por su cercanía con esta ciudad y con el que hemos compartido infinidad de veces, y bueno, obviamente todos duelen, ¿no? Pero cuando se trata de alguien con el que has compartido tanto, es algo como más directo. Los presos políticos es una forma en que el régimen tiene fichas para amedrentarnos. Sí, para canjear. Para que y también para que no podamos avanzar. Y en el helicoide y en esas mazmorras que tienen que depositan a luchadores venezolanos injustamente, hoy estamos con 5 personas cumplen hoy 7 días de una huelga de hambre en La Haya, correcto, en Holanda. Correcto. Y lo de la familia el otro día fue atroz. O sea, ¿cómo van a detener a una esposa con una niña de 2 años? En Carabobo, sí. De manera engañada, pues dijeron: ven para que llenes unas planillas para que tu esposo pueda salir. Y resulta que la detuvieron a ella y a la niña, y estaba la mamá ya ahí también. Pero fíjate, conversaba hoy con Jonathan Palacios, okay, el comunicador de las redes sociales, y él me decía: esta lucha la estamos dando todos los que podemos hablar, como tú y yo, pero hay que representarlos a los que no pueden hacerlo. Y nuestra voz, no solo ante la Corte Penal Internacional, como están esas 5 personas en huelga de hambre, sino en todos los medios como como el de Ignacio, como Venezuela Libre, que podamos hacer sentir de la injusticia que se está cometiendo. No por una simple frase. Esto ya comenzó, y María Corina siempre lo ha dicho, esto es hasta el final. Y ese final ya empezamos a sentirlo. Ya empezamos a ver una linternita, una lucecita, una luz al pequeña final del túnel. Fíjate, pero va a pasar. Fíjate, y me encanta que eres bien positivo. Obviamente, bueno, en 4 minutos voy a hacer una pequeña identificación, porque no vamos a hacer la pausa porque la conversación está muy buena, pero sí tengo que hacer una pequeña identificación en 4 minutos. Pero ya concatenando, hablamos de los presos políticos,
quería hablar un poco de un amigo en común que tenemos, ¿no? Rockero, Ponqueto, él. Hace poco compartimos con él en su debut como comediante, que estuvo muy bueno su cuento, con Melanio Escobar. Y él, además de tener Humano Derecho Radio en Venezuela, además de Ponqueto, además de bueno, un buen amigo de Miguel y de Freddy, por el tema musical, siempre, bueno, era el que estaba de primerito en las protestas, en las luchas, en las marchas, etcétera. Y bueno, me quedé impresionado con los últimos 3 días a través de X, iba a decir Twitter, pero a través de X y a través de distintas plataformas sociales. Bueno, ha recibido innumerable cantidad de amenazas de Venezuela, porque obviamente tiene familia en Venezuela, con fotografías inclusive, ahí sabemos que vive no sé quién, que es familia tuya y tal, amenazándolo para que no siga siendo una voz. Y vaya que es una voz, porque Melanio, a diferencia nuestra, el tema generacional quizás influye, y él es muy buen comunicador, y ojo, nosotros también somos muy buenos en lo que hacemos, pero él es muy viral y es una persona sumamente consecuente. Él está todos los días a las 12 del día haciendo unos lives bien interesantes con la actualidad del momento sobre el tema de Venezuela principalmente. Y fíjate, yo dije, bueno, hermano, lo mínimo que puedo hacer fue mostré mi solidaridad en Twitter, y ahí mismo él me respondió y me escribió. Pero increíble, ¿no? Los tentáculos hasta acá en Orlando, Florida, bueno, recibe amenazas, le envían fotografías, porque obviamente la justicia, el bien, la verdad y la libertad están de este lado. Entonces las fuerzas oscuras, bueno, fíjate cómo lo atacan. Y quería mencionarlo en estos 2 minutos que nos quedan, porque bueno, le enviamos de acá tanto José Gregorio como yo nuestro abrazo solidario, y pronto nos volvemos a ver, y disfrutamos muchísimo el stand-up el otro día, estuvo genial. Pero no puedo dejar de mencionar que bueno, nuestra solidaridad e impresionado de eso, pues, de que él mostraba los captures, los tweets de las amenazas y las vulgaridades y lo que le decían, ¿no? Obviamente sin argumentos, porque los argumentos están del lado de él, diciendo, mira, está pasando esto, sucedió esto, tal persona está incomunicada hace tanto tiempo. A nuestros compañeros Roland y Freddy los trasladaron, y más de 72 horas después es que le confirmaron a su familia directa de su esposa, sí, no están ya acá en el helicoide, los trasladamos. ¿A dónde? No les podemos decir. Pero pasaron 72 horas de angustia a esa familia, porque no les decían nada. Pero obviamente ellos ya sabían que no estaban en el helicoide. Entonces, por decir cosas como esa, y por él, y gracias a Dios goza de una inmensa audiencia. Bueno, fíjate el costo, ¿no? Que lo amenacen a él y a su familia directa que vive allá en Venezuela. La voz de la libertad siempre va a querer siempre van a querer opacarla, ¿no? Silenciada. Está en nosotros tener esa fortaleza de que el que hay una esperanza. Yo siempre lo he dicho, están pasando ciertas cosas, no está en el dominio ni tuyo ni mío, pero debemos de confiar. Hay líderes que están haciendo el trabajo, están apoyados, bien apoyados, y hay que dejar que las cosas fluyan. Mire, por acá nos envía saludos un compañero de Naranja, Peter Ortega. Muchas gracias, Peter, por la sintonía y por los saludos. Bueno, y nos vemos el miércoles, hermano. Y muchas gracias por tu trabajo, además, porque Peter también es un gran luchador desde su natal estado Miranda, en el área de Higuerote, hasta estos días. Siempre ahí buscando tiempo, que es difícil acá, del trabajo, etcétera, para impulsar actividades, para acompañarnos en actividades, para protagonizar y participar en actividades. Bueno, mil gracias, Peter, por esa sintonía. Voy a hacer un pequeño y cortísimo pausa para identificarles. Recuerdo que nos escuchan a través del dial 100.7 FM si está en la ciudad de Orlando, del norte, este, downtown y sureste de la ciudad. Si está más hacia Kissimmee o al oeste, www.macienfm.com, o nuestro fanpage en Facebook. Mañana, como todos los programas de Caja Musical, pueden escucharnos y vernos y comentarnos a través de @Caja Musical, o nos pueden buscar así, Caja Musical Radio, todo pegado, y se pueden suscribir
nuestras redes sociales, @más100fm, @caja musical _ para este programa. Hoy les debo la pausa musical porque la conversación está muy buena y vamos a seguir con nuestro invitado. En esta segunda parte quiero tocar con José Gregorio ya unos temas un poquito más difíciles, no, como más candela, digamos, más, bueno, muy del día, pero más complicados, ¿no? Quiero tocar y primero recordar para que sigan a José Gregorio Matute y a Venezuela Libre News, @VZLA, la abreviación de Venezuela, @VZLA Libre News, como noticias en inglés, todo pegado. De todos modos, ahí lo van a tener en el cintillo a los que nos están viendo mientras él habla. Déjame poncharlo ahí estás. Y de todos modos, ahí lo ven también, miren el cintillo, VZLA Libre News, así lo pueden buscar y lo pueden seguir y dejar sus comentarios también. Entonces le quería preguntar, ya le abrí el micrófono y ya vamos a estar los dos en pantalla otra vez, pero ahí estamos los dos. Te quería preguntar por los temas ya más álgidos y esos que han estado en los últimos días de que comenzó la operación en el Caribe por parte de los Estados Unidos en su lucha antinarcóticos, etcétera, etcétera. Obviamente muchas personas, por un lado, recuerdan 1989, el caso de Noriega en Panamá, con la operación Libertad, creo que le pusieron, no recuerdo el nombre de la operación, pero bueno, luego reconocido por el propio Estados Unidos como la invasión de Panamá, fue el tema para, bueno, sacar obviamente por el tema del narcolavado, el narcoestado, el caso de el general Manuel Antonio Noriega, y bueno, todos recordamos cómo fue la historia, lo que sucedió, etcétera. Pero bueno, la gente no puede dejar de hacer un símil. Han sucedido varias cosas. En el caso del régimen venezolano, sobrevolaron 2 F-16 encima de un buque estadounidense hace un par de días. Y el día de hoy, otro breaking news que traté de confirmarlo, lo vi antes de decirlo. Lo vi en 2 medios conocidos, como son La Patilla y El Nacional, en cuanto a temas medios venezolanos, digamos, reconocidos, porque obviamente un gentío lo publicó. Y en cuanto a medios estadounidenses, un medio de defensa relativamente conocido. Los demás, la verdad, entonces no me atreví mucho, no lo repliqué en ningún lado, pero sí hablaba de que un helicóptero estadounidense sobrevoló muy cercano, ya prácticamente en aguas venezolanas, al norte de La Orchila. Que eso sería, bueno, otro paso más en la escalada, ¿no? de provocaciones de ambas partes, porque sobrevolar con 2 jets sobre un barco que en teoría estaba en aguas internacionales es una violación del derecho internacional, como también sería una violación que el helicóptero hubiese volado en mar territorial venezolano. No es ser abogado del diablo, es simplemente los hechos de acuerdo a la ley internacional, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves el tema de la operación en el Caribe? Es la primera pregunta. Y luego vamos a, por supuesto, hablar del tema de la recompensa y todo lo demás. Pero ¿cómo ves eso, Mira, José Gregorio? A mí me parece que el régimen haya sobrevolado y darse cuenta de una realidad de cantidad de buques es para un parte digamos, del régimen de darse cuenta que esto no es un juego, ¿no? Esto está en manos de los que está. Nosotros solo somos observadores. Yo pienso que están preocupados. El presidente lo ha dicho, es Kinetic. Para los que no lo saben, tecnología. Yo diría que ya ese tipo de peleas, que quítame la pajita, toma, te amenazo, ven y ahora quítamela yo, eso no está con los la forma en que hoy se manejan las cosas. Hay cosas más profesionales, como lo que está pasando, que muchos vemos solo lo que llega, pero tal vez
Sí, obviamente no es de dominio público, muchísima información. Por aquí nos recuerdan, sí, Just Cause, así se llamaba, Causa Justa, se llamó la operación, que finalmente, bueno, Esta va a ser una causa justa. terminó con el derrocamiento de Noriega, su posterior juicio, su condena, y bueno, luego ya cuando se le detectó cáncer ya con cierta edad, la dejaron que terminara su condena en Panamá, y bueno, murió allá, ¿no? En su natal Panamá. Ellos están muy preocupados, Ignacio. Yo no voy a hablar del lado de los estadounidenses, pero yo pienso que como venezolano, darse cuenta desde el aire de qué se está hablando genera zozobra, y en lo interno tal vez tiene unos efectos. Como abogado del diablo y como entrevistador te pregunto, ¿tú no lo ves como un bluff? Para el gobierno. O sea, un bluff de parte de los Estados Unidos para meter presión, pero hasta ahí, o sea... Mira, cuando seas adulto, uno la presión sabe manejarla. Si se sienten presionados por eso, imagínate. Estamos hablando de si les asustó ver que sobrevolaron y ya reportaron, porque deben de haber reportado. Yo incluso leía a un buen amigo de Miami, que decía, yo me preocuparía en que me envíen a hacer un nuevo chequeo en F-16, porque estás en vilo ahora tu familia, en ese riesgo. Entonces, más bien el consejo es para los que están atrevidos en meterse en esos canales ya irregulares que maneja el régimen. Fíjate que ayer veía en un canal de YouTube especializado en defensa y todo el tema militar de alrededor del mundo global, y hacía un reporte sobre el tema de los F-16 que habían sobrevolado. Explicaban, bueno, Venezuela es el único país de Sudamérica que tiene F-16, son de primera generación, son antiguos, eran 24 y perdieron 2 durante uno en entrenamiento, uno en tal evento, pero de esos 22 hay operativos 12 al menos en perfecto estado para volar, y los otros dependiendo del momento, por el tema que no hay sanciones, no hay repuestos, etcétera, y los han modificado. Pero decía, mira, si bien son para ataque de muy cercana distancia, pero no tienen misiles guiados ni nada, sí son bastante peligrosos y bastante rápidos, y hacían mención a los Sukhoi 30, que sí es un avión de más nueva generación, etcétera. Era interesante porque era desde el punto de vista técnico, ¿no? Y hablaba, y al final del reporte decía, bueno, veremos si queda en amenazas y en bluff, de parte y parte, dimes y diretes, o a ver qué sucede en esta posible escalada. Pero me pareció bien interesante porque hablaba todo desde el punto de vista técnico más que todo, ¿no? Y bueno, y hablaba por supuesto que Estados Unidos había hecho llegar 8 aviones luego de ese incidente a uno, imagino que tiene barcos con plataforma tipo portaaviones, y de esos que tipo Harrier que aterrizan, llevaron 8 aviones en respuesta, ¿no? Para tenerlos ahí preparados. Mira, sinceramente pienso que el régimen puede estar analizando de que es un incompetente en una guerra. Entonces, por culpa de ellos mismos, porque sí, no quitan presupuesto, no hay mantenimiento de los equipos, la tropa está mal entrenada, mal alimentada, o sea, la culpa es de ellos mismos. Porque se han dedicado a otras cosas. A política y a robar, básicamente. Tú lo has dicho, entonces... Política en el mal sentido, con P minúscula. ¿Correcto? Hasta proselitismo, digamos, sí, más que política. Entonces, ahí donde tú dices, no han dedicado sino a enriquecerse, más que a defender a una nación. Bueno, llegó porque no hay ningún tipo de ideología, simplemente es la ideología de hacerse rico ya. O ideología de querer llevar una izquierda retrógrada a toda Latinoamérica. Pero es que de izquierdas, digamos, supongamos que es un discurso
casi comunista, etcétera, lo que uno quiera decir. Sí. Pero es solo en el discurso, porque al final todos ellos son grandes magnates. Va en contra de todo lo que pregonan. No les gusta Europa ni Estados Unidos, pero sus familiares viven aquí o en Europa. Entonces, simplemente es un discurso para mantener a la gente ahí. A su familia. O sea, pero digo, para mantener a la gente a su favor. Es un discurso, pero en la práctica no existe. Es vacío. Simplemente es un régimen autoritario ya. Que puede haber con discurso de izquierda, de derecha, Tú sabes que conservador, yo quiero que liberal. aprovechemos esto para ver el futuro. El futuro Ok. está presente, está pasando. No, esa era la parte. Ah, Ahora vamos a eso, porque esa era la parte más peliaguda de la conversación. Ahora vamos con el tema de la recompensa y qué viene a futuro. El tema de la recompensa, bueno, va concatenado con eso. En teoría, bueno, busca un quiebre interno principalmente. Y bueno, supongamos que en el mejor de los escenarios, bueno, pronto podemos tener al presidente electo como presidente en funciones. Ajá, ¿qué viene? Bueno, si la presión no la han sentido con los 3 montos de recompensa, viene y está en una conversación hace unos días, viene un nuevo aumento. Entonces, si eso no presiona a ellos, se llama la ley Stop Maduro. Eso está andando. Eso en cuanto a recompensa, yo creo que es provocativo para cualquier organización que quiera cobrarla, ¿no? Pero yendo más allá, tú me preguntas, ¿qué viene? Viene la reconstrucción del país, ahí donde estamos. Pronto vamos a necesitar profesionales de toda índole, con esas experiencias que conversamos en el principio de este programa, reconstruyendo Venezuela. ¿Tú te acuerdas cuando en el año 45 cayó una bomba en Hiroshima? Sí, en Nagasaki. Y en Nagasaki cayó otra. ¿Y qué pasó? Los japoneses, mira dónde llevaron a la nación. ¿Pero quién? La gente. La gente es la que hace una... Obviamente, las naciones las hace su gente, obviamente. La transformación. Entonces, hacia allá deberíamos estar pensando en esa tierra que ha llamado muy bien tierra de gracia, tierra fértil, tierra por alar. Que todos nosotros y los que estén dispuestos a acompañar a la reconstrucción, como lo hizo Japón, de Venezuela. Genial, me gusta eso, ese pensamiento positivo y muy probable. O sea que debemos enfocarnos para allá y todas nuestras fuerzas y acciones hacia eso. Nos quedan 15 minutitos. Me quedan 2 temas por tocar. Vamos a cerrar con el que empezamos, que es Venezuela Libre News. Pero antes, tuvimos también una nota importante sobre el tema de los venezolanos en los Estados Unidos. Los que no tienen una residencia, digamos, permanente, o los que no se encuentran bajo un sistema de visa de inversión o de ejecutivo trabajando acá. O sea, la gente que está, bueno, obviamente pendiente de asilo no es un estatus, pero sí es una espera a una posible definición. Pero muchas de esas personas que estaban pendientes de asilo o esperando su respuesta, su entrevista, o muchos venezolanos que se quedaron sin estatus en algún momento, apelaron al TPS. Y hubo una decisión en cuanto a eso esta semana de un juez federal en California. Sí. Luego de que la Corte de Apelaciones hace un par de semanas dijera que tenía potestad para decidir sobre el tema del TPS para los venezolanos. Bueno, una decisión del juez Chen en California que se debía mantener el TPS en sus 2 versiones, valga la redundancia, 21 y 23, para todos los venezolanos que estuvieran acobijados o que hubiesen hecho la renovación, o que la pueden hacer hasta este jueves, por cierto, hasta octubre del año 2026. Estamos hablando de un año y un mes más o menos. Bueno, fue recibida de muy buena manera esa noticia por la mayoría de la comunidad venezolana. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, ¿cómo no alegrarnos? Noticias como esa del fin de semana estuvimos todos de alguna manera con calma. Pero
el mismo TPS lo dice, es una medida temporal, Temporary Protection Status. Protective, sí, status. Entonces, uno Claro, eso es en teoría mientras no cambien las condiciones del país, que no han cambiado, o han cambiado pero para peor, lamentablemente, hasta que haya un desenlace. por eso, tenemos que tener la protección. Mientras no haya un desenlace. Ahora, ¿en qué estamos realmente? En rescatar de ese régimen a Venezuela. Obvio. Entonces, toda medida migratoria se resuelve cuando los venezolanos tomemos nuestra tierra, nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra Venezuela libre. Y así es lo que estamos muchos trabajando. Tú me preguntabas qué hemos hecho. Tú has ido a diferentes reuniones en Tallahassee, otros hemos ido a Washington. ¿Y qué es lo que buscamos? Que las autoridades, en este caso el legislativo, esté al tanto de toda la amenaza que representa a la nación de Estados Unidos el régimen de Maduro. Y fíjate los resultados. Hubo una acción. Entonces, queremos siempre una solución inmediata. Y esto no se trata de varitas mágicas. Tiene sus procesos. Y más cuando se trata de soberanías. Todo tiene que ser, en este momento, en el caso del régimen, una gran amenaza como es el tráfico de estupefacientes. Que ya es intolerable para la seguridad de esta nación. Entonces, ahí es donde está la verdadera razón de todo. No buscando una solución migratoria de otro pañito. No, obviamente la gente de bien, resolviendo el problema la gente de bien, mientras eso se resuelve, que nos ha tomado 25 años, pero la gente de bien debería poder tener esa tranquilidad mientras se sigue trabajando para el bien mayor y final, que es recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, y que todo el que desee pueda regresar. Son diferentes layers. Ahora, las dos son importantes, ¿no? Y ayudar, obviamente, a Venezuela y a la gente allá, pero también la gente de bien, repito. Obviamente la persona que ha delinquido, que ha evadido impuestos, etcétera, está bien, no debería estar acá, porque no está cumpliendo las leyes de este país que los ha acogido por determinado tiempo. Pero el argumento es precisamente del TPS es para las naciones que tienen o temas para la seguridad de su gente, pueden ser naturales, pero también pueden ser políticos o por religión, etcétera. Y obviamente en Venezuela ser opositor al régimen, todos sabemos lo que puede suceder, las consecuencias. Entonces, es una buena noticia. Hasta ahora, bueno, separación de poderes, esperemos, vamos a ver qué decisión toma el Ejecutivo, quizás lo lleven al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema, perdón, ahí podrían cambiar las cosas, pero bueno, veremos. Hasta ahora muy favorable para la comunidad de bien, que somos la gran mayoría, ¿no? Así es. Y a destacar que es un universo de más de 600.000 personas, porque incluye las dos versiones, tanto la que eran 200 y tantos mil, más la que eran 300 tantos mil, o sea, eso suma casi 600.000 aproximadamente. Y bueno, esperemos que vaya a buen término mientras se soluciona el tema en Venezuela. Ahora, bueno, en estos 10 minutitos, José Gregorio, hablemos un poco ya a nivel de, bueno, personal tuyo y obviamente Venezuela Libre News, ¿no? De toda la gente con la que has tenido la oportunidad, gracias a tu medio de información, a esas personas que has tenido la oportunidad de conversar, de entrevistar. Bueno, cuéntame un par de entrevistas que te hayan llenado. Bueno, obviamente todas llenan, ¿no? Pero sí, que hayas disfrutado más o que te hayas sentido más a gusto y una persona que quizás jamás habías pensado entrevistar y pudiste entrevistar. Sí, muy buena pregunta, por cierto. Gracias. Conocer al humano, no solo por un par de preguntas o 4, te deja un anhelo de que todos en el fondo tenemos algo que decir. Y ese mensaje es lo que buscamos, que en Venezuela Libre exista esa pluralidad, está desde músicos, artistas y políticos, pero también la gente normal, la gente que se ha bregado,
que se ha destacado con emprendimientos. Sensibilizar a que somos una gran comunidad, que nos merecemos muchas cosas, no solo el TPS, sino como sociedad, pero también es porque en el fondo somos gente llana, gente preparada, gente que vino, como lo has dicho, a hacer el bien. Y hay muchas anécdotas. Me encantó, por ejemplo, Marian Valero, su forma de decirlo con una franqueza, que su lucha es por Venezuela, y todo lo que hace y prende ese canal en Instagram es hablando por lo que los demás no pueden decir, como tú y como yo, pero unos como lo decías cada al quien en su principio, estilo, ¿no? ¿no? Y en su masividad, porque no se trata de que si yo tengo una audiencia pequeña o mediana o muy tú la grande, tienes, pero es que lo que digas valga la pena. Claro. Y ahí es donde está la magia. Simonovic, Iván Simonovic, a conversar con él, su sapiencia en política, en defensa, ese es un cerebro que está actuando. Entonces, te deja ese sabor de que hay gente que está haciendo, cada uno a su nivel, su aporte. Profesionales como de la música, Engelbert Arellano, con su voz, es su instrumento donde nos deleita en diferentes programas con canciones del recuerdo, con nuestra cultura y nuestras raíces. Conversar con gente que tal vez es desconocida, pero que tiene algo que decir. Y ahí es donde está la magia. Yo algún día voy a hacer una pausa y voy a extraer un poquito de todos. Yo tengo tiempo queriendo hacer eso y debería, pero sí, lo que pasa es que toma tiempo porque ya, bueno, son varios años en esto. Fíjate, hay muchas veces, y me imagino que te ha sucedido a ti también, hay temas que quizás uno no puede sacar al aire porque, bueno, porque son delicados, porque son muy personales de la persona, del interlocutor, pero yo he tenido unas conversaciones buenísimas con políticos, con músicos, con mi buen amigo Pedro Castillo, que nunca hemos sacado al aire. O sea, que han estado muy buenas off the record, pero y eso también le queda a uno, ¿no? Y uno lo disfruta, si bien lamentablemente quizás no se pueda compartir con la gente que amablemente nos sigue y nos escucha, pero también eso nutre mucho y llena mucho, ¿no? Conversar con distintas personalidades y que se han vuelto amigos hoy en día. Melanio. Melanio también es muy buena conversa, sí. Y bueno, hay cosas que, claro, quedan en lo privado, pero que uno también disfruta mucho. Sí, porque todos tenemos algo que decir. Y ahí es donde está la magia, en tener la oportunidad, y si es, bueno, a través de un medio, mucho mejor. Pero es que todos sumamos. Así es. Y esa ha sido la clave. La clave para llegar al resultado es que el aporte individual de cada quien, haciéndolo bien, es el que ha llenado el vacío, pero también para ocuparlo con un sentido de que no se vea de que es más de lo mismo. No, que sea que sí dejas, y dejas, en el caso de la recuperación de Venezuela, una Venezuela libre, que es lo que todos deseamos. Correcto. Quiero agradecerte, José Gregorio. Bueno, primero recuerden para seguir a José Gregorio y Venezuela Libre News, @VZLA Libre News, todo pegadito, ahí lo pueden seguir, y siempre está con unas conversaciones, unas entrevistas buenísimas, y manteniéndonos al día también en las historias, cada vez que sucede algo confirmado, y me consta, él lo publica por ahí, uno se entera rápidamente. Entonces ya saben, pueden seguir a Venezuela Libre News a través de @VZLA Libre News. ¿Te puedo dar un mensaje en ¿Cómo inglés? no? ¿Cómo no? Adelante. En inglés. Adelante. Maybe people, I don't know if your audience is in English or in Spanish. I have some followers in English, yeah. Well, I would say trust that we're doing our best in any stage that we can. If we are in any work, that Venezuelan is giving his best. In our case, en nuestro caso,
Ignacio y yo, Social media. social media, les aseguro, lo hacemos con mucho cariño. Queremos que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Y de esta manera, you can trust, you can believe, but pueden confiar, pueden sentir de que las cosas están pasando y va a ser para lograr esa libertad anhelada, que es Venezuela libre. Venezuela libre. Está bien, bueno, mil gracias. So, if you believe in it, it will happen. Así es, ese es el mensaje. Si crees en ello, se va a dar, se va a materializar. Y bueno, mil gracias. También, si tenemos unos minutitos luego de terminar acá al aire, vamos a ir a hacer un videíto que podrán disfrutar en el transcurso de la semana, tanto por @Venezuela Libre News, PZLA Libre News, como Caja Musical _ Por ahí les vamos a tener ese plus para los que nos siguen a través de nuestras cuentas. Y gracias, de Ignacio. No, gracias a ti por la visita. Eres un vocero de todos los venezolanos, no solo en Orlando, pues tu voz llega más allá. Muchísimas Esta es gracias. la prueba. Muchísimas gracias y bueno, nada, será hasta muy pronto. Así Gracias. será, cuando quieras. Bueno, y ese fue nuestro invitado de hoy, José Gregorio Matute, director y fundador de Venezuela Libre News. Lo pueden seguir a través de @VZLA Libre News. Y bueno, pronto tendremos también ese video en nuestras redes sociales. Mil gracias a todos. Por ahí nos agregan que viva la libertad. No puedo repetir la última palabra porque estamos en FM y me voy a meter en problemas, pero claro que sí, que así sea. Mil gracias a todos los que se conectaron. Y de mi parte, bueno, será despedirme hasta el día viernes. Por cierto, el lunes vamos con Belleza y Más. Tenemos una invitada muy especial el día lunes, pero estén pendientes el viernes, aunque ya sacó algo ella por ahí en las redes sociales, pero el viernes ya le contaremos de quién se trata. Eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta el viernes. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook +100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blog.